Chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema ángulos entre paralelas. Bien, cuando tenemos un par de rectas paralelas, recordando que dos rectas paralelas son aquellas que por más que se prolonguen nunca se juntan o nunca se intersectan, y estas son cortadas por otra recta, se forman algunos ángulos entre los cuales guardan una estrecha relación. Aquí tenemos un esquema en donde tenemos las dos rectas paralelas. Aquí está una recta y aquí está otra recta, y corta a este par de rectas otra recta que tenemos aquí. Como se pueden dar cuenta, se forman ángulos que están marcados aquí. Aquí tenemos dos, por aquí tenemos otros dos, y a su vez aquí están estos dos, y también tenemos estos por aquí. Bueno, vamos a relacionar los temas que vimos el día de ayer como ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice. La relación que guardan los ángulos de estas paralelas cortadas por una secante es la siguiente. Si se dan cuenta, los ángulos que se forman entre ellas son 8, A, B, C, D, E, F, G y H. Si recuerdan, el día de ayer vimos ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos que están opuestos por el vértice tienen el mismo valor, son iguales. Por ejemplo, en este esquema el ángulo A con el C, el ángulo E con el G, el ángulo B con el D y el F con el H son ángulos opuestos por el vértice y por tanto son iguales. También fíjense que se forman ángulos adyacentes, por ejemplo el A con el B con el C con el D. Bien, ahora vamos a señalar estos ángulos que acabamos de comentar. De acuerdo a los ángulos y al esquema vamos a poner las relaciones entonces de los ángulos adyacentes que podemos encontrar. El A y el B son adyacentes, el B y el C son adyacentes, el C y el D también son adyacentes, el D y el A también son adyacentes. Y en la parte de abajo también tenemos que el ángulo E y el F son adyacentes. El ángulo F y el ángulo G también son adyacentes. El G y el H también son adyacentes. Y el H y el E son adyacentes. Ángulos opuestos por el vértice, ¿cuáles tenemos? Tenemos el A y el C. Tenemos el B y el D. También tenemos el E y el G. Y por último tenemos el F y el H. Recordando que los ángulos adyacentes, su suma es de 180 grados, y también recordando que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Otra característica importante, si ustedes se dan cuenta de manera visual en el arreglo, que de estos 8 ángulos, aunque están divididos en dos esquemas diferentes, ¿a qué me refiero? Aquí tenemos estos 4 en la parte de arriba y tenemos otros 4 en la parte de abajo. Entre ellos guardan relaciones en cuanto a que hay ángulos entre ellos mismos que son iguales y que están marcados incluso en este esquema del mismo color. Por ejemplo, el ángulo F es igual al H, pero el ángulo F también es igual al B y igual al D. Por ser una recta paralela, esta recta que corta a las rectas paralelas lo que provoca es que se forme el mismo esquema con los mismos valores, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Los ángulos correspondientes son los ángulos que guardan una relación en cuanto a posición, tanto en el esquema de arriba como en el de abajo. Entonces, por ejemplo, si nos referimos al ángulo B, ¿cuál es el ángulo correspondiente a este en cuanto a posición en el esquema de abajo? Pues se dan cuenta, el B y el F son correspondientes. Si yo me refiero al ángulo A, su correspondiente sería el ángulo E. Si yo me refiero al ángulo C, su correspondiente sería el G. Y si yo me refiero al ángulo D, su correspondiente sería el H. Entonces son los mismos ángulos en cuanto a imagen o en cuanto a forma dentro del esquema. B y F son iguales, C y G son iguales, A y E son iguales, D y H son iguales. A esto se les llama ángulos correspondientes. Ángulos alternos internos son aquellos que se encuentran dentro de la paralela y que a su vez son iguales. Por ejemplo, entonces,
Los ángulos entre las paralelas son C, D, E y F. ¿Cuál es la relación que guardan entre ellos? Pues el ángulo C es igual al ángulo E y el ángulo D es igual al ángulo F. Dense cuenta, aquí está el ángulo D igual al ángulo F, el ángulo C igual al ángulo E. Luego sigue entonces los ángulos alternos externos. Estos ángulos van a encontrarse fuera de la paralela y a su vez van a ser iguales. Entonces, si lo vemos aquí, los ángulos que están afuera de la paralela son el ángulo A, B, el G y el H. ¿Cuál es la relación o cuáles son los que son iguales? Pues el ángulo A y el G, el ángulo B y el H. Y los escribimos ángulo A y G y el ángulo B y el ángulo H. Tenemos el siguiente ejemplo. El valor del ángulo B es 130 grados. Halla el valor de los ángulos restantes. El ángulo B está localizado en esta parte y vale 130 grados. Este ejercicio o esta serie de ejercicios, el tema es muy sencillo. Vamos a guiarnos con la definición de ángulos opuestos por el vértice. Sabemos que dos ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Entonces, si el ángulo B mide 130, que colocamos aquí, 130 grados, pues también el ángulo D, por ser opuesto al vértice, va a ser igual, 130 grados. Si vemos nuestros apuntes anteriores, el ángulo D es alterno interno al ángulo F. Son los que se encuentran dentro de la paralela y que son iguales. Entonces el ángulo F mide lo mismo que el ángulo D. Entonces también mide aquí 130 grados. Y si el ángulo B también medía 130 grados, entonces su alterno externo también mide 130 grados. ¿Cuál es el alterno externo al 130? Pues el ángulo H. El ángulo H mide 130 grados. Ahora, para calcular los otros cuatro ángulos nos vamos a la definición de ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando comparten el vértice y uno de los rayos. Entonces el ángulo A y el B son adyacentes. ¿Cuánto suman estos ángulos adyacentes? 180 grados. Si el ángulo B mide 130 grados, ¿cuánto mide el ángulo A? En otras palabras, ¿cuánto le falta al 130 para llegar a 180? Pues la respuesta es sencilla, son 50 grados. Entonces el ángulo A mide 50 grados. Y por lo tanto el C, al ser igual al ángulo A, también mide 50 grados. Y el E, al ser su alterno interno, también mide 50 grados. Y el ángulo G, al ser alterno externo del ángulo A, también mide 50 grados. Y es todo. Así se resuelve el ejercicio. Tenemos otro ejercicio. El ángulo E equivale a 80 grados. Determina el valor de los ángulos restantes. Colocamos entonces, de acuerdo a lo que nos dice el problema, el dato que sabemos. El ángulo E mide 80 grados. Si el ángulo E mide 80 grados, podemos calcular el valor del ángulo G al ser opuesto por el vértice. Y el ángulo G es alterno externo al ángulo A, el que está afuera de la paralela. Entonces el ángulo A también mide 80 grados. Y el ángulo C entonces también mide 80 grados al ser opuesto al vértice del ángulo A. Para calcular los otros cuatro ángulos, tomamos cualquier par de ángulos adyacentes. Vamos a tomar el ángulo E. El ángulo E mide 80 grados, el ángulo F es su adyacente. ¿Cuánto le falta al 80 grados para completar los 180 grados? Entonces, claramente vemos que son 100 grados, entonces el ángulo F mide 100 grados. Si el ángulo F mide 100 grados, entonces el H, al ser opuesto al vértice, también mide 100 grados. El ángulo B, al ser alterno externo, también mide 100 grados. Y el ángulo D, al ser opuesto al vértice respecto al ángulo B, también mide 100 grados. Y esa es la respuesta de todo el esquema. Vamos a hacer este último ejercicio. Tenemos que el ángulo G mide 20 grados. Colocamos el dato ángulo G mide 20 grados. Si tenemos el valor del ángulo G, podemos calcular el valor del ángulo E al ser opuestos al vértice. Mide también 20 grados. Sabemos el valor del ángulo C también al ser alternos internos, 20 grados. Sabemos cuánto mide el ángulo A
al ser opuesto al ángulo C, que mide 20 grados, y a su vez también es alterno externo al ángulo G. Para calcular los demás, entonces, recuerden, tomamos dos ángulos adyacentes. Vamos a tomar el A y el B. Si el A mide 20, ¿cuánto mide el B? ¿Cuánto le falta al 20 para llegar al 180? Pues le falta 160 grados. El ángulo D, al ser opuesto al ángulo B, también mide 160 grados. El ángulo F, al ser alterno interno del ángulo D, mide 160 grados. Y el ángulo H, al ser alterno externo del ángulo B, también mide 160 grados. De tarea van a ser estos esquemas. Aquí tenemos que el ángulo H mide 165 grados y aquí lo ponemos 165 grados. El ángulo B mide 110 grados, lo colocamos. Y el ángulo A mide 45 grados, también lo colocamos. Lo que ustedes van a hacer es completar todos los esquemas de acuerdo a lo que acabamos de ver. Lo importante de este tema es que se aprendan la nomenclatura. Cuando yo hablo de ángulos adyacentes, de ángulos opuestos al vértice, de ángulos correspondientes, de ángulos alternos internos y de ángulos alternos externos, ustedes deben de saber a qué me refiero. Por eso es importante aprendernos las relaciones entre estos ángulos. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Dudas, ya saben, por correo me las hacen llegar y yo con gusto las resuelvo. Cuídense mucho, trabajen mucho y estamos en contacto.